Hoy nos toca el capítulo número 11 del segundo libro de Samuel. El capítulo número 11 del segundo libro de Samuel. Tiene por título el capítulo David y Betsabé. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo:
Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrogar desde el muro? Quien hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, esfuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios, Señor, bendita tu palabra, santo eres. Ok, David y Bernabé, el capítulo. Vamos al principio. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí vemos error número 1. David decide quedarse en su casa. Como rey, pues debía de estar enfrente de la batalla, apoyando a sus hombres, y decidió quedarse en casa, acostado allá, reposando. Y dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba de su lecho desde su cama. Ya estaba en su habitación, en su cama. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjense. Y envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías. Ok, se quedó en su casa, allá descansando, durmiendo, mientras su gente estaba en guerra. Error número 1. Y vemos, se estaba paseando allí por su terrado, y vio a una mujer desnuda bañándose. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque los ojos son también portales, puertas. Tenemos que tener cuidado con lo que nuestros ojos ven. De repente David en ese momento fue a esa mujer físicamente. Pero hoy en día podemos decir, cuando se meten en el Facebook, cualquier cosa puede aparecer allí, sin uno buscar. Cuando nos metemos en YouTube, cuando vamos por la calle, en el internet en general, ¿qué nos dice también la palabra del Señor? En Mateo, en el libro de Mateo 5, 28, 29, lo voy a buscar. Mateo 5, para que veamos qué dice. Mateo 5, 28, 29, dice, pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros
y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. O sea que si uno ve a una mujer o un hombre, viceversa, puede ser los dos, y la codicia, imagínense viéndola sin ropa, desnuda, bañándose, eso es terrible. ¿Qué entra allí? Eso es como si la persona estuviera viendo pornografía. Es exactamente lo mismo. Tal vez no lo está viendo en internet, no lo está viendo en el Facebook, en YouTube, pero lo está viendo en real. Está viendo una mujer allí bañándose desnuda, que eso es prácticamente como pornografía. La codició, tanto así la codició que la mandó a buscar. La mandó a buscar. Entonces nos dice la palabra del Señor que aún solamente con codiciarla en el corazón ya adulteró. No agarró, se metió para no hacer eso, porque le dijeron de inmediato. ¿Qué le dijeron a él? Que era mujer de Urías Eteo. O sea que ya la mujer tenía su marido. Ya la mujer tenía su pareja, su marido. De una vez se lo dijeron. Dice, después que la vio, fíjense en el versículo 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías. O sea que cuando ya le dijeron que era mujer de Urías, él tenía que guardar distancia, meterse, hacer lo que sea, irse. Pero no. Entonces ahí vemos que de inmediato, desesperado, mandó a buscarla. Dice, y envió David 4. Y envió David y la tomó. Ahí podemos ver que en él entró lascivia. Eso sucede cuando pasa eso. La lascivia es un deseo fuerte, lo que es en la parte sexual. Entonces vemos que en él entró espíritu de lascivia. Y esa acción, eso que él hizo, trajo consecuencias. Porque ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Por eso que la Biblia nos dice, ¿verdad? En Éxodo 28, que Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Que escojamos pues la vida para que vivamos nosotros y nuestra casa. Entonces cada decisión que nosotros tomamos, cada acción que hacemos, claro que trae consecuencias. Claro que sí. Y esa fue una consecuencia grave. Una consecuencia gravísima. Entonces nosotros hoy en día tenemos que cuidarnos. En esos tiempos, por supuesto, no había el internet, no había nada, pero sí, hoy hay aún más maneras para caer en pecado. Uno va a la calle y ve muchas mujeres, muchos hombres con poca ropa. Y nos metemos en cualquier lugar en internet y eso abunda. Nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestra vista, uno de nuestros sentidos. Porque es fácil para darle lugar al enemigo, es fácil para darle entrada al enemigo. Con la vista tenemos que tener mucho cuidado para no pecar. Fue difícil para David, un hombre que hasta el momento iba intachable y hacía bien las cosas de Dios. Y fíjense por el sexo opuesto, por mirar a una mujer, codiciarla. Fíjense lo terrible. Dice el 4. Dice la Biblia que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Dice 3, y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó. Fíjense la codicia, la tomó. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
como que nada pasó. Y concibió la mujer, salió embarazada. Y envió a saberlo a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, aquí comienza, Dios mío. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Fíjense la intención que ya David tenía en su corazón. Ya David estaba planificando todas las cosas, por el pecado que había hecho, por lo que había hecho. Estaba buscando solucionar el asunto sin que hubieran más problemas. Fíjense que está mandando al esposo de Betsabé a que descendiera a su casa. ¿Pero para qué? ¿Cuál era el objetivo? Para que él durmiera con su mujer. Y después decir, estoy encinta a ella. El hombre no iba a sospechar nada porque se había acostado con su mujer, había tenido intimidad con su mujer. Fíjense cómo él estaba planificando todo. Pero vino Urías, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Fíjense, él no descendió. El rey David le mandó, le dijo, vaya a su casa, descienda ya, quede tranquilo. Y él no. Dice que durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. 10. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjense la actitud de este hombre. Fíjense las cosas que habla, cómo las dice. Ahí se ve que era un hombre recto. Porque si el rey te está mandando, vaya a su casa, quédese tranquilo. Oye, por obediencia cualquiera se hubiese ido, pero él no le importó eso. Él lo que le importó fue que su gente estaba en guerra. El arca estaba allí, que había que cuidarlo también. La gente en guerra, todo el mundo ahí dando su vida, y él iba a estar allá durmiendo allá con la mujer. Esa era la actitud que debía de tener David al principio. Por eso que él no debió de quedarse allí en su casa. David debía estar allá en la guerra, apoyando al pueblo, apoyando a los guerreros. Así sea de lejos, pero allá en la guerra. Entonces él se quedó allí en su casa dormido, descansando y dejando que todo el pueblo allá fueran allá a la guerra. Entonces fíjense Urías, la actitud de Urías, un hombre recto. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Fíjense, otra vez los planes de David. Todo esto estaba premeditado, como diríamos hoy en día. Planificado, premeditado. Y David lo convidó a Urías, el esposo de Betsabé. David lo convidó a comer y a beber con él. ¿Y qué pasó? Hasta embriagarlo. O sea, David dándole bebida para embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David lo embriaga, es para que él se vaya a su casa y se acueste allá con su mujer, para después poder decir, la mujer quedó encinta, para tapar el pecado, como quien dice. Pero no le salió.
Aún lo embriagó, como dijéramos hoy en día, lo emborrachó. Y el hombre no se fue a su casa a dormir con su mujer. ¿Qué hizo él? Se quedó con los siervos de su señor allí otra vez, pero no descendió a su casa. Tremendo todo. Miren cómo David está planificando y planificando las cosas, buscando tapar el pecado, y así mismo es hoy en día. Cuando ya una persona, mire, para que una persona caiga así en un pecado así, ya la persona tiene que venir ya un poco fría. Ya casi no está orando, ya casi no está leyendo la Biblia, que no soportó la tentación. Que no soportó la tentación. Miren si no estaba un poco frío él, que se quedó en su casa. No salió a la guerra con su pueblo, con su gente. Se quedó en su casa ya durmiendo. ¿Y qué hizo el enemigo? Lo tentó prácticamente. Porque Betsabé, a la final ella ni cuenta se daba, ni supo que la estaban viendo. Claro, ella también por imprudente. Porque ella tiene que saber, si él la vio, tenía que ser un sitio donde era abierto, que se pudo ver ella. Entonces ahí vemos también la importancia de la prudencia. La importancia de la prudencia, porque de repente ella ni sabía que la estaba mirando el rey David, o la pudo también mirar otra persona. ¿Qué queremos ver allí? Que de repente ella no lo hizo con mala intención, pero ahí no aplica la intención. La Biblia dice: mi pueblo peca porque le faltó conocimiento. Le faltó allá mucha prudencia. Bañarse en un sitio donde nadie la vea, donde nadie vea su desnudez, porque el Señor también aborrece eso. Acuérdense que el Señor hoy en día manda vestirse decorosamente. ¿Por qué? Porque de demostrar la desnudez, de mostrar el cuerpo, no viene de parte de Él. Le abrimos la puerta, le damos derecho al lugar al enemigo. Entonces imagínense bañándose en un sitio donde cualquiera me puede ver. Yo tengo que acomodar un área donde esté tapado, que yo sepa que nadie me ve. Entonces ella fue muy imprudente como mujer. Y hoy en día puede pasar así. De repente ella no lo hizo con mala intención, como muchos dirían: ay, ella no tuvo, en verdad, póngase que ella no tuvo mala intención. Se bañó por bañarse y no pensó que nadie le va a ver ni nada de eso. Pero aunque no lo hizo ella con mala intención, hizo caer a un hombre, porque la vio desnuda. Por eso que también tenemos que tener cuidado en la manera de vestirnos. Porque aunque yo me pueda poner algo ajustado al cuerpo, y yo no me lo estoy poniendo con mala intención para seducir, para que me miren, en verdad no lo estoy haciendo, pero hago caer a la persona. Mi pueblo peca porque le faltó conocimiento. Aunque no lo hizo con mala intención, hizo pecar a una persona. Hasta casada puede hacerlo pecar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que la mujer, tanto la mujer como el hombre, viceversa. Los dos tienen que cuidarse, no solamente la mujer. En los tiempos bíblicos, recordemos que se vestían en estos tiempos bíblicos con túnica. Usaban en los tiempos de Jesús túnicas y todas esas cosas. En los tiempos bíblicos. Pero hoy en día nada que ver. Ahora con la moda, con toda la ropa mientras menos ropa le ponen a los vestuarios. Entonces, tanto el hombre como la mujer cristiana no pueden vestirse como sea. Tienen que saber escoger muy bien su ropa. Y también vestir a los niños. Porque ¿de qué sirve de que la mujer, el hombre cristiano se vista bien, decoroso? Pero entonces tenemos niñas y puros chorcitos, puras blusitas corticas. Entonces les estamos enseñando desde chiquita a ofender a Dios, a desobedecer la palabra, a quebrantar la palabra, y desde chiquita le abren puerta al enemigo. Y entran espíritus también en los niños. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que la Biblia dice: instruye al niño desde pequeño, para que cuando fuera grande no se aparte. ¿Qué nos está diciendo? Enseñarle la palabra desde pequeño. Y cuando hablamos de la palabra es todo completo, aún al saber vestirse, con decoro, con decencia. Desde niños se les enseña, tanto al hombre como a la mujer.
¿Y quién tiene que enseñar eso? Su padre. Su padre. Ya después que usted acostumbre a su niña a ponerse puros chorcitos cortos, después ¿cómo usted le quita eso? Ya se acostumbró a estar por chores por todas partes enseñando sus muslos, sus piernas. Y los hombres en la calle codiciándola. Y después cuando la miren mal, anda usted de ofendida. Entonces tenemos que cuidarnos mucho. Tenemos que nosotros cuidar para no ofender a Dios. Porque Dios nos va a pedir cuenta de todo. De nosotros mismos y de los hijos. Dios nos va a pedir cuenta de todo. Amén. Entonces vemos que David vio a la mujer Betsabé sin ropa, bañándose. Y entró allí la lascivia. De una vez de inmediato la mandó a buscar, como unos mensajeros. Entonces vemos aquí que David planificando todo. Cuando ya una persona cae así en pecado, porque ya venía un poco ya venía decaído espiritualmente. Y David lo invitó a comer y a beber hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos, fíjense, y retiraos de él para que sea herido y muerto. O sea, que manda allí a que pongan al pobre hombre Urías enfrente allá de primerito, para que lo maten rápido. Y no solamente con eso le bastó, sino que déjenlo solo. Retírense allí y déjenlo solo para que, claro, de inmediato lo maten. Fíjense, como no funcionó el primer plan, como dijéramos hoy en día, no funcionó el primer plan porque 2 veces y él no se fue a su casa. Él vio que eso no iba a resultar. Entonces, como quien dice, no le quedó más remedio que tenía que morir. Entonces planificó que lo enviaran allá a primera fila, ya a la guerra. Lo dejaron solo para que lo mataran. Y así fue. 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. El hombre murió. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, esfuérzate tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Ahí le estaba diciendo que no se desanimara, que la espada devora a este hoy y a aquel mañana, que la próxima vez se esfuerce más y conquistaran la ciudad. Entonces ahí vemos que cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Entonces que una vez cumplida el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio
y pasó a ser una de sus esposas. La tomó para él. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Vemos que Dios no le había desagradado lo que David había hecho, claro, porque imagínense, fue fuerte lo que hizo. No solamente cayó en pecado, tomando la mujer de otro, sino que todo lo que premeditó, planificó, primero para engañar al hombre, para que pensara que el hijo igualito era de él, habiéndose él acostado con la mujer, o sea, él quería tapar el pecado. Como no pudo hacerlo, vamos a decir a la buena, para que él pensara que ella había salido embarazada de él. Como ya veía que eso no podía hacer, entonces resolvió que tenía que morir. Y él era un hombre, por lo que se veía, era un hombre justo él, Urías. Por lo poco que se relata, él se vio que era un hombre justo. Y eso tenía una consecuencia. Y hoy en día también. Cuando hoy en día pecamos, y más de esa manera adulterio o fornicación, eso trae consecuencias. Consecuencias graves nos trae hoy en día. ¿Por qué? Hay una contaminación espiritual. Primeramente, cuando una persona se une con otra, se vuelven uno. Se vuelven uno. Y segundo, ofendiendo pues a Dios. Asesinó. Y todo lo que hizo. Todo eso fue pecado delante del Señor. Y eso que claro que trae una consecuencia. Si eso pasara hoy en día, que es una situación terrible, hoy en día recuerden también que estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Una persona, y han pasado hoy en día, siervos de Dios, ovejas, cualquiera, que han caído. Dice la palabra del Señor que si confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero fíjense otra cosa que pasó. Cuando David pecó, que pasó toda esa situación, siempre la gente se entera. Aunque por muy oculto que hagan las cosas, siempre la gente se entera. Y ahí todo el mundo se enteró. Eso siempre pasa. Uno piensa que nadie sabe. No, nadie sabe. Y es cuando todo el barrio sabe lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se daña ahí? La palabra nos manda que nosotros tenemos que ser hijos o hijas intachables. Que es una persona intachable que no tenga de qué acusársele, que no tenga de qué señalarse. Entonces vemos que ahí se daña la reputación de la persona. Si ese se acostó, mire que de Dios, que de Dios, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios. Si ese se está acostando con aquella mujer, con aquel hombre que es casado, ese no es ningún hombre ni una mujer de Dios. Y empieza la mujer a hablar y empieza la gente a hablar. Y se daña la reputación de la persona. Por eso que nosotros tenemos que, tanto los hijos y hijas de Dios, tienen que cuidarse mucho su reputación, porque Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres intachables, que no tengan de qué acusarnos. Y cuando hacemos las cosas mal, queremos hacer lo desagradable delante de Dios y pensamos que nadie lo sabe. Mentira, es cuando todo el mundo lo sabe. Cuando todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿podemos arrepentirnos? Claro que sí. ¿Nos apartamos del pecado? Claro que sí. Sí podemos. Pero ya queda dañada la reputación. Ya queda dañada la reputación. Y van a estar siempre señalando a la persona. Ya después que uno regó, es diferente recoger. Es muy difícil recoger todo. Porque el daño se hizo. El daño se hizo. Entonces debemos nosotros meditar, debemos de nosotros, pensar mucho en esto. Recuerden el caso, y sí se puede, claro que sí. Eso le pasó a José.
Pero recuerden que este mismo caso que le pasó a David le pasó a José. La mujer, la esposa de Potifar, que quería también, una mujer que estaba también llena de lascivia, todo, que quería puro acostarse con el pobre José. Y lo acechaba y le decía, y lo acechaba y le decía, y José, no, 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 no. Mire, José fue fuerte, Dios le dio la fortaleza. Y José no cayó por amor a Dios. Él mismo dijo, líbreme Dios de hacer tal cosa. Él temía de ofender a Dios, de ofender a su padre, a Dios Todopoderoso, acostándose con la mujer de otro hombre. Y esa mujer siempre lo acechaba y le decía, y ella, no, 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 y firme. Y una vez ella fue la que lo quería obligar físicamente a estar con él. Y él, ¿qué hizo? Salió corriendo. Y David también pudo haber hecho lo mismo. De repente vio a esa mujer, él pudo rápido irse para adentro. Y allá arrodillarse, humillarse delante de Dios, Señor, ayúdame. Limpia mis ojos, Padre, limpia mi mente. Y nada más la vio. Y lo próximo que hizo, mandar mensajeros a buscar a la mujer para acostarse con ella. Fíjense lo que hace con esos espíritus de lascivia. Pero fíjense José. Y no fue una vez, 2 veces. Esa mujer constantemente lo estaba ahí, lo presionaba. Acuéstate conmigo, vamos a estar juntos, acuéstate conmigo. Y la mujer estaba, bueno, pues, vuelta loca por José. Y José, no, y no, y no, y no, yo no voy a pecar contra Dios. Y ahí vemos la diferencia. Y no, y no, y no. ¿Y qué pasó? Lo metieron en la cárcel por honrar a Dios, por darle el primer lugar a Dios. Por no pecar contra Dios lo metieron en la cárcel. Por no pecar contra Dios. Lo encerraron en la cárcel detrás de rejas. Le pusieron grilletes. Le lastimaron los pies. Yo estaba leyendo en estos días el Salmo. Creo que era el Salmo 5. Y hablaba de eso. Hablaba de eso. Entonces eso es terrible. Terrible, terrible, terrible. Nosotros tenemos que tener conciencia y tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca para no caer en esos tipos de pecados. Porque el enemigo lo que busca es dañar nuestra reputación, dañar nuestras vidas. Ya después que el mal se riega, que el mal se hace, ¿cómo ya después? De que todo el mundo se entera, de que todo el mundo sabe. Pues fíjense lo que dice en el Salmo. Salmo 105:16 dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un hombre de delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesto su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, o sea que él fue probado. Todo lo que él vivió fue porque Dios lo probó. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó y pasaron años en prueba. Él pasó años en prueba. Envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiere y a sus ancianos enseñara sabiduría. Entonces fíjense, Dios lo probó. Y después vino la bendición. Pero él tuvo que pasar un proceso bien fuerte de años. Cárcel y todo. Dios lo preparó, lo probó y hasta que Dios lo levantó. Le puso en la asignación. Se lo había mostrado desde que tenía 17 años. Le mostraba los sueños y todo. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Rey, mi Dios. Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%. En el nombre del Señor Jesucristo. Sellamos también esta tu preciosa palabra con el Espíritu Santo de Dios y con la sangre del Cordero en el nombre del Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.